Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Museo Figari a estas terceras jornadas de Figari Pensador, que a diferencia de años anteriores, no las concentramos en una sola semana, sino que las distribuimos a lo largo del año, relacionándolas a 4 exposiciones. En esta noche vamos a tener 2 mesas redondas, o no tan redondas, pero mesas al fin. Rectangulares. Y en las que vamos, en la primera de ellas, vamos a hablar en torno a esta publicación que recoge algunos de los ensayos y de las ponencias de las segundas jornadas de Figari Pensador, del 2015, y otros trabajos también, que es una edición de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Consejo de Formación de Educación. Y el Consejo de Formación de Educación, ahí está. Los compiladores son Antonio Romano, que tengo acá al lado mío, e Inés Moreno, que se excusó hoy, estaba invitada en esta mesa, pero se excusó por motivos de fuerza mayor. O laborales, que también son de fuerza mayor. Voy a leerles brevemente el currículum de los invitados y enseguida pasamos a charlar sobre el libro y a presentárselos. Alejandro Gortázar es doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, docente del Departamento de Literatura Uruguaya y Latinoamericana, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, de la ANI. Trabaja desde el 2003 en la difusión y análisis de la literatura escrita por afrodescendientes en Uruguay desde el siglo XIX hasta hoy. Ha publicado artículos en revistas académicas y publicó 2 libros: el licenciado negro Jacinto Ventura de Molina, Trilce 2007, y Jacinto Ventura de Molina, Antología de Manuscritos, del 1817-1937. Es la selección de manuscritos de esa fecha. También editó y prologó el libro Intemperie, Sabina y Apuntes para una novela inédita, del Evo Biblioteca Nacional 2011 del Liceo Salvador Porta, y nos acabas de publicar, es tu tesis. Sí, tesis de doctorado. Que bueno, vamos a hacer de último momento. Se trata de cultura letrada y etnicidad en los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina, 1817 y 1840. De la Biblioteca Plural de la CSIC. Felicitaciones. Gracias. Por la publicación. Al lado mío, como les decía, está Antonio Romano, que es profesor adjunto del Instituto de Educación, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República y magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Investigador también de la ANI, nivel 1. Trabaja en temas de la historia de la educación. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y los libros De la Reforma al Proceso, una historia de la enseñanza secundaria, 1955-1977, editado por Trilce en 2010. Pensar la escuela como proyecto político-pedagógico, junto a Eloísa Bordoli como organizadores, editado por Psicolibros en 2009. Y Pedro Figari, el presente de una utopía, junto con Inés Moreno, que es el libro del que vamos a hablar, del Consejo de Formación en Educación, la ANED, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Agradecemos que estén aquí. Y también agradecemos especialmente al público que se animó con esta velada tan inhóspita y tan fría. Esperemos poder lograr con el debate un nivel así de calor que nos igual ponga... con este foco que tenemos acá. Ah, bueno, hay que bajar bien de temperatura. Por lo menos nosotros salvamos. Y tenemos café. Bien. Eso es muy importante. Un café, y después de esta mesa viene otra que bueno, ya será la oportunidad de presentar, donde va a estar Verónica Panela, que lo viene llevando en el fondo, Gerardo Mantero y Gerardo Caetano, para hablar en torno a la temática que despierta la muestra en el primer piso que tenemos actualmente de Gerardo Mantero.
Buenas noches. En primer lugar, bueno, gracias Tiago por la invitación. Es un gusto compartir esta mesa entre amigos. No siempre uno tiene la oportunidad de hacerlo de esta manera. Y para presentar, en realidad es como lo que habíamos estado conversando con Tiago al principio fue, pues hubo ya una presentación del libro, pero nos parecía que 2017, digamos, si las segundas jornadas coincidieron, además coincidimos un conjunto, digamos, de personas que veníamos trabajando en torno a la figura de Figari, nos congregamos en torno a una semana y durante una semana tuvimos un baño de inmersión sobre Figari, cosa que no es habitual, no solamente en relación a Figari, sino que en general no es habitual en relación a ningún otro de nuestros pensadores, educadores, pedagogos, intelectuales. Ustedes pueden elegir, digamos, la manera de nombrarlo, pero que de alguna manera nos legaron parte de su pensamiento, de su experiencia, de sus proyectos, sobre todo sus proyectos. Pondría un poco el énfasis en ese punto y después me gustaría retomarlo. Durante una semana, digamos, coincidimos todos y fue para celebrar el comienzo de lo que fue la última experiencia pedagógica, uno podría decir la última experiencia del Figari público, ¿no? En realidad, la actuación pública de Figari se cierra, y creo que me parece que tiene un doble sentido esto de el tomar, digamos, como fecha 1915, digamos, el momento en que él inicia su experiencia al frente de la Escuela de Artes y Oficios, porque de alguna manera es el comienzo del fin de la actividad pública de Figari, y luego, yo no sé cómo denominarla la actividad, digamos, como pintor, pero en realidad uno no podría decir, digamos, que se interviene de la misma manera que como en su trayectoria anterior, digamos, tanto como abogado, como diputado, digamos, o incluso como, en este caso, director de la Escuela de Artes y Oficios. Se cierra un ciclo de la vida, y es el comienzo de 1915 de ese fin de la vida pública, y esa posterior, de alguna manera, reclusión en la vida privada que nos va a dar también ese Figari pintor, que es el que de alguna manera también conocemos, que corresponde a la última etapa de su vida, ¿no? Y que lo podemos integrar, obviamente, no es un Figari que se desintegre o que se convierta en otro, aunque bueno, en el libro también, y esto es una de las cosas que me parece que es una de las novedades que introduce este libro, es justamente esta suerte, digamos, en uno de los artículos, en el caso de Aníbal Corti, de periodización, en el cual establece dos momentos en la historia de Figari, en el pensamiento de Figari, que hasta ahora, y me parece que da argumentos sobrados como para esto. Más allá de que sea el mismo Figari el que tengamos, digamos, que actuó como legislador, el que actuó como abogado, el que actuó como periodista, el que actuó, digamos, como escritor, el que actuó como pintor. Sin embargo, digamos, uno puede mostrar y fechar claramente el momento en que se produce ese pase y esa transición con ese último proyecto, ¿no? Desde mi punto de vista, ese último proyecto es como la síntesis, porque en general, y esa es la particularidad, a diferencia de otros pedagogos, uno podría decir que en el caso de Figari, digamos, es extraña la trayectoria en este sentido de que hacia 1915 lo que se produce es una suerte, digamos, de ensayo de una experiencia que va a durar poco tiempo, poco menos de 2 años, pero que de alguna manera encarna, desde mi punto de vista, un proyecto civilizatorio. Yo diría que el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios, mirándolo en retrospectiva, es un proyecto de refundación de una civilización, ¿no? Quizá uno podría establecer una comparación y es interesante. Si hay un momento donde hay una idea similar, es con la Enciclopedia Uruguaya. Yo creo que, a pesar de que no se llama, porque la Enciclopedia Uruguaya, que se editó en el 69, era una enciclopedia que hablaba sobre la civilización uruguaya. Si hay alguien que se haya animado, y uno mira en clave retrospectiva hacia atrás, en pensar en esta clave de refundar, ¿no? En una suerte, digamos, de refundación, tratando de recuperar de alguna manera esas raíces que no han estado presentes en los proyectos
del siglo XIX, me parece que es la idea de Figari. Y no es casual que ese proyecto civilizatorio, y particularmente en Uruguay, se exprese, ¿no?, en la creación o en la reforma de una institución educativa. Uno podría decir que esto es una característica también, me parece, y este es un punto uruguayo. Y decía esto, disculpen el largo preámbulo, para decir, bueno, esta experiencia, esto es para justificar la importancia de esta experiencia, que dura 2 años, y hoy, después de los 100 años que festejamos el comienzo, uno podría decir que 2017 es la clausura, ¿no?, con estas terceras jornadas de esta corta experiencia, pero que de alguna manera tiene un presente que nos parece interesante seguir manteniendo en discusión. Por eso el título del libro, esto viene a cuenta, digamos, de la oportunidad, el título del libro que compilamos, digamos, con Inés, pero que de alguna manera participamos muchos más, tiene que ver con esto de hacer presente o pensar desde el presente, digamos, una utopía que fue pensada hace 100 años atrás. Una utopía que quedó, digamos, relegada en el olvido, pero que eso no significa de que no tenga actualidad, ¿no? Esta idea del presente de una utopía es como una forma de volver a traer al presente algunas de las discusiones que estuvieron planteadas a comienzos de siglo para activar de alguna manera el debate y particularmente, y acá lo voy a decir y creo que también es el caso de Inés, que nos interesaba, pero obviamente que excede ampliamente, el debate educativo. Porque nosotros entendemos que esta forma, este libro de algún modo, y esto tiene que ver también con la forma en que están estructurados y la distribución de los capítulos, que intentaron abarcar, digamos, y acá tomo el título de una muestra anterior, esto del hombre, ¿no?, múltiple, recuperando como los distintos aspectos de la figura de Figari, pero que van desde el filósofo, pasando por el jurista, digamos, el diputado que discute sobre la pena de muerte, ¿no?, el escritor, el pintor, y por último, digamos, el educador, ¿no? Es decir, sí, cómo no. ¿Cómo no? Yo iba a traer libros porque, digamos, la verdad que no llegué, pero lo que prometo, digamos, es para quienes tengan interés, en todo caso, si se puede coordinar después con el museo, se distribuye gratuitamente. Porque es una publicación. Es una publicación, digamos, del Consejo de Formación, digamos, de la ANEP, las publicaciones de la ANEP, salvo las de la UTU, que ahora tiene, digamos, una nueva, digamos, reglamentación para garantizar una mejor circulación, no se venden. Así que, bueno, yo me comprometo a traer, digamos, algunos para dejar a disposición en el museo, si quienes quieren retirarlo. Entonces, lo que les decía es que, bueno, el libro está armado tratando de reflejar, digamos, esta característica de Figari, digamos, que tiene múltiples facetas, pero que de alguna manera para nosotros logra, digamos, una expresión más acabada en ese artículo que publica casualmente también, y no tan casual, digamos, en 1917, que se titula originalmente, que fue publicado por Ardao, digamos, en una compilación de textos que fue reeditada recientemente por la UTU, que se denomina Arte y Educación. Ese texto, que se llamaba Educación Industrial, y que posteriormente, que lo escribieron con su hijo, con Juan Carlos, y que posteriormente, digamos, cambia el título y pasa a llamarse Educación Integral. Uno podría decir, digamos, de que ese texto es la síntesis de ese proyecto civilizatorio, digamos, de Figari, por llamarlo de alguna manera. Sé que es un poco ambicioso, pero me parece que esa pretensión está presente en Figari. Y se traduce, digamos, en el esfuerzo de tratar de construir, digamos, una institución educativa que refleje estos principios. Entonces yo decía, cerramos en el 2017 ese ciclo, digamos, que se abrió en el 2015, celebrando los 100 años de la escuela, que cierra a su vez
en el 1917, digamos, 100 años después, esta clausura, que es la clausura del Figari Público, donde tenemos un texto que resume, digamos, su propuesta, que es esta idea de la educación integral. ¿Por qué nos parece, digamos, y esto el presente una utopía importante, digamos, este texto, además de que ofrece nuevas miradas para pensar a Figari? Porque de alguna manera lo que creemos es que instala también otra manera de plantear el problema, y acá me voy a ir al presente, el problema educativo, ¿no? Hay como, Figari es como, más allá de la experiencia en sí, ofrece una clave distinta para pensar en el marco de un proyecto de sociedad cómo pensar la educación, ¿no? Uno podría decir, y que en realidad está ¿no? en discusión, ¿no? con el proyecto ballista, claramente, ¿no? Y esto también resulta interesante porque el proyecto que resultó triunfante, como lo muestra en el primer artículo Daniela Tomeo, digamos, ¿no? Esto de la ciudad ballista, ¿no? Y que discute, digamos, porque obviamente Figari estaba discutiendo con esa concepción que el vallismo tenía de la construcción de la ciudad. También, de alguna manera, hay una realización en términos educativos que es característica de esta época, que son los liceos departamentales. Entonces uno podría decir, a pesar de que son experiencias que no se pueden parangonar en términos de magnitud, no se podría comparar lo que es la Escuela de Artes y Oficios, que fue, digamos, digamos, una experiencia reducida, con lo que sería, digamos, la aprobación de los liceos departamentales. Pero en el fondo, estos dos proyectos que representan, dos proyectos pedagógicos, representan dos proyectos civilizatorios distintos y representan dos modelos diferentes. Y me parece interesante hoy, porque yo creo que hay algo del proyecto de Figari que no tiene el otro, proyecto, incluso el proyecto ballista, que para nosotros resulta tan caro, que es esta idea, digamos, de dónde encontrar las bases para construir, de alguna manera, una civilización uruguaya, para llamarlo de alguna manera, o una civilización latinoamericana. Y esas bases se encuentran justamente en la propia historia, ¿no? Si bien Figari está dialogando con, ¿no? las vanguardias literarias, las vanguardias pictóricas, con las discusiones sobre, digamos, sobre la pena de muerte, sobre las experiencias pedagógicas, y este libro da cuenta, hay una clave particular de lectura del propio Figari, que me parece que es interesante, que es esta pretensión de anclar, digamos, esta discusión que aprende y mira hacia lo que ocurre de afuera, pasado por el tamiz de lo que sería un proyecto de construcción de una suerte de país, civilización, cultura, con una identidad propia, ¿no? Que no se rige de alguna manera por patrones externos, sino que de alguna manera, que no se mide, digamos, con la moda, digamos, de lo que afuera se considera lo más moderno, sino que intenta construir una modernidad propia y un proceso de modernización también propio. Y esto en clave educativa es muy importante porque uno se ubica en el presente y uno dice, bueno, más allá de las discusiones, la educación está en crisis, no está en crisis, no voy a entrar en ese terreno, sin duda que tenemos desafíos importantes por delante, y uno dice, ¿cómo uno se para frente a esto? Hay quienes dicen, bueno, ahí está el espejo de Finlandia, miremos a Finlandia, miremos a Corea, miremos a los países que rankean en PISA y tenemos el modelo, está todo inventado, la pólvora ya está, lo único que tenemos que hacer es tratar de aprender de lo que ellos hicieron. Esta es una forma. Me parece que hay otra que es la que invita, digamos, la lectura y Figari, es tratar de encontrar algún lugar desde el cual poder interpretar, un lugar desde el cual poder apropiarse de estas ideas que pueden ser buenas, pero fueron buenas para los otros, pero no necesariamente tienen por qué ser buenas para nosotros. Esta es la idea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo bueno para nosotros? ¿No? ¿Qué es culturalmente valioso algo para nosotros? Esta es una pregunta que me parece que está instalada con fuerza, ¿no? ¿Qué es lo culturalmente valioso para nosotros? Obviamente que el proyecto ballista, ese Uruguay cosmopolita, venció, y lo valioso para nosotros en general tiene ese rasgo cosmopolita. Obviamente que es el opuesto que el que reivindica, digamos, Figari.
Y me parece que Figari es el polo de la tensión contraria que nos tensa en la dirección de tratar de encontrar en nuestras propias raíces algunas respuestas también a los problemas que tenemos. Es decir, compensar, ¿no?, esta idea de decir, a ver, no puede ser tan espantoso todo lo que hicimos hasta ahora como para decir que cualquier solución que venga de afuera va a ser mejor de lo que hemos hecho, aunque esto no quiere decir de que solamente lo que nosotros hacemos sea valioso. Disculpen este largo preámbulo, me fui un poco más de la cuenta, creo que... Pero me parecía, sí, me fui un poco más de la cuenta. En realidad uno se entusiasma cuando iba a empezar la... Claro, todo esto fue un largo preámbulo y uno a veces hace esto, pero me parecía interesante, no, era como para poner un poco a contexto el libro, ¿no? ¿Por qué nos parecía, qué era lo que estaba, cuál era nuestra preocupación? Y esta recuperación, digamos, de una figura central, estas tres figuras centrales del 900 que creo que debemos seguir trabajando y que seguimos discutiendo, no es, digamos, Rodó, Figari y Baferreira, que uno podría hacer perfectamente, y esto Aníbal Corti lo ha planteado y me parece de una manera interesante, digamos, uno podría decir que, ¿no?, si uno dijera tenemos los dos polos, de un lado tenemos, para pensar la relación incluso de cultura y trabajo, de un lado tenemos a Rodó, en el contrario tenemos a Figari y en el medio tenemos a Baferreira, ¿no?, terciando entre los dos. Y es interesante pensarlo de este modo porque en realidad hay un esfuerzo de... Claro, es una tarea imposible la de terciar entre Rodó y entre Figari, pero de alguna manera también eso es lo que lo vuelve interesante, digamos, también a Baferreira, ¿no? Pero me parece que este polo se perdió. Quizá el que ganó es el polo más de esa idea de cultura letrada, europea, con el cual se identifica Rodó, y haya quedado muy eclipsada, digamos, con esa representación institucional que fueron los liceos departamentales, ¿no?, con todo lo importante que esto significó, pero que de alguna manera generó una estructura en nuestro sistema educativo dual, que traduce de alguna manera esta misma división del trabajo, donde tenemos, por un lado, y no es casual, ¿no?, una enseñanza secundaria identificada con la cultura y una escuela industrial identificada con el trabajo, pensados como términos antagónicos, cuando en realidad, y esto es lo interesante de Figari, es que cultura y trabajo no son dos elementos antagónicos, sino que el trabajo es un elemento central, ¿no?, para definir, digamos, cultura. Pero la otra versión que los construyó como opuesto y que de alguna manera se identificó con un proyecto, clausuró, digamos, a la minoría de edad durante muchas décadas, a la educación industrial, a la educación artística, y a este proyecto que me parece que vale la pena seguir discutiendo, porque si hay un momento en el cual tenemos que discutir esta suerte de división del trabajo, esta suerte de estructuración del sistema educativo en función de estos principios que son discutibles, es precisamente el presente, ¿no? Esto de pensar en diálogo la educación secundaria y la educación técnica, educación industrial, o como se quiera llamar, que en realidad nos obliga a repensar esto, un proyecto civilizatorio, y no hay que tener miedo, pues yo creo que es esto, darle la magnitud de lo que implica, no discutir si tenemos que tener un plan único, planes diversificados, esos son cuestiones anecdóticas, porque se pierde el sentido, ¿no? Porque empezamos a discutir los índices de repetición, entramos a discutir, y hay un momento en que nos perdemos en esa discusión, ¿no?, entre los programas y la proliferación de los programas, y hay un punto en el que uno se pregunta, ¿pero de qué estamos discutiendo? ¿No? Y me parece que eso Figari es muy claro, digamos, cuando él presenta su proyecto, y él mismo representa esa idea, digamos, está discutiendo un proyecto de sociedad, está discutiendo un proyecto, digamos, de cultura, ¿no? Está discutiendo de alguna manera una pedagogía nueva que es expresión de este proyecto civilizatorio, que dialoga sin duda con las corrientes pedagógicas que en ese momento estaban cuestionando la escuela tradicional, pero que de algún modo representan, desde mi punto de vista, un esfuerzo por tratar de pensar esto, desde Uruguay, desde América Latina, una propuesta educativa diferente, que dialoga, que de alguna manera se apropia, retoma y tamiza, digamos, ideas que están vigentes. Esto aparece a lo largo de todo el libro, particularmente quien los pone en evidencia
en el caso de educación son los dos capítulos finales, el de Nancy Carvajal y el de María Luisa Bategasore, donde uno puede ver, digamos, esa influencia que recibe y el diálogo de Figari, pero que en realidad uno no podría decir que Figari es un escolanovista, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es un representante de las corrientes renovadoras en la pedagogía en el Uruguay, porque no lo es, pero al mismo tiempo sí está dialogando con las corrientes de educación nueva, y al mismo tiempo se inspira y dialoga con esas corrientes tratando de refundar lo que sería esa institución, digamos, de la cual de alguna forma nos avergonzábamos, ¿no? Que era la Escuela de Artes y Oficios, que en el caso de Uruguay, además de tener el trabajo una dimensión, fíjense, ¿no? La Escuela de Artes, y con esto voy a terminar para darle paso a Alejandro, y así no me extiendo más, pero fíjense que esta institución, que de alguna manera, digamos, representa el trabajo, en los comienzos era un correccional, ¿no? Es decir, el trabajo era visto como un castigo, ¿no? La Escuela de Artes y Oficios era un correccional. O sea, la magnitud del proyecto Figari uno lo ve ahí, obviamente también con qué se estaba enfrentando, ¿no? Es decir, no era el único, pero él lo que quería revertir eran dos cosas, dos grandes cosas. Uno, cambiar la matriz institucional, convertir una institución que era un correccional en una institución educativa, y al mismo tiempo, digamos, quitarle el estigma, digamos, que tenía el trabajo y reivindicarle ese lugar central como factor constructor de civilización y de cultura, ¿no? Contra esto, acometer estas dos cosas eran bastante. Y obviamente que, bueno, prueba de alguna manera la característica, me parece que el espíritu, digamos, y también el proyecto de Figari. Y para darle paso a Alejandro, yo creo que esta misma analogía, y me podrán corregir Tiago y Alejandro, yo creo que esta misma analogía uno puede pensarlo con los negros. Es decir, ¿no? ¿Desde dónde piensa, por ejemplo, esa presencia de los negros en la pintura? ¿No? Es decir, claro, ¿desde qué lugar piensa este proyecto civilizatorio, ¿no? Porque no es casual, él no propone discutir el proyecto de reforma del liceo departamental. Él se mete, digamos, dentro de la Escuela de Artes y Oficios tempranamente para modificar una institución que sabía que tenía como un pasado, ¿no? E incluso hasta vinculado, uno podría decir, en el siglo XIX, a las instituciones de la esclavitud. Uno podría hacer como esa comparación. Y esta presencia de la negritud, de alguna manera, o de los negros, incluso de la cultura de los negros, en las figuras en las pinturas de Figari, pero también los trogloditas, ¿no? Esta idea desde dónde pensar, ¿no? No es precisamente las figuras encumbradas, sino desde los lugares más desde el margen, ¿no? Más desde la periferia, y desde ahí volver hacia el centro. Bueno, gracias por la invitación. Las cuestiones como de etiqueta. Gracias por la invitación. Me siento muy cómodo acá. Estuve en la Dirección Nacional de Cultura mucho tiempo trabajando con Pablo y con el equipo del museo, así que me gusta mucho también volver ahora en un nuevo rol. Pero, bueno, en realidad a mí me tocó, o yo me metí, en realidad, no me tocó, me metí, en este hombre del 900 dialogando con la vanguardia, ¿no? La vanguardia histórica, ¿no? Entonces ahí, el artículo del libro, bueno, yo analizo un poco cuál era la concepción de la escritura de Figari en su estética, digamos, como había planteado la cuestión de la literatura, digamos, como una de las artes, como el punto más alto de las artes, digamos, dentro de esta idea de arte estética ideal a principios del siglo XX. Y luego, bueno, ingresaba directamente en los cuentos. Nosotros conocemos los cuentos de Figari, bueno, además de las obras, ¿no? De Historia Quiria y digamos, los cuentos de Figari aparecen en el 51 en Uruguay, son publicados en 1951. Antes de eso no teníamos conocimiento de esos cuentos, por lo tanto, de algún modo el gran
introductor, digamos, de Figari como narrador en la literatura uruguaya es tarea de Ángel Rama, ¿no? Como quien recuperó a ese Figari que en ese momento en Uruguay, en los años 50, era visto más que nada como un pintor y no como un escritor, como un narrador. El propio Rama, en el libro, en el ensayo sobre Figari, y luego en el prólogo de los cuentos, hace esta aclaración, ¿no? Es decir, Figari es hoy conocido como pintor, pero en realidad era también, y obviamente había sido, digamos, esa faceta había sido olvidada luego de su muerte, o había sido, digamos, eclipsada por la presencia de Figari pintor, ¿no? Entonces, yo me metí con él pensando en los cuentos de Figari, pensando principalmente en la cuestión de cómo un hombre del 900 articulaba, un poco pensaba eso mientras te escuchaba, Antonio, cómo articulaba la modernización de la literatura que la vanguardia estaba proponiendo, no solo en Europa, sino bueno, él estaba en Buenos Aires, estaba en vínculo con las revistas Martín Fierro y otras revistas de vanguardia que le pedían que escribiera, no siendo un hombre joven, digamos, un hombre de la vanguardia, sino más bien siendo un intelectual del 900. Y el diálogo que tenía con la vanguardia montevideana, ¿no? Es decir, algunos textos teóricos o filosóficos o de reflexión estética fueron publicados también en la Cruz del Sur y en otras revistas de vanguardia en Montevideo. Entonces, me interesaba ver esto porque sus cuentos, de algún modo, representaban una articulación de las tradiciones locales y del modo y escritas o reescritas en función del impacto que estaba teniendo la vanguardia en Montevideo, en Buenos Aires y en América Latina en general, ¿no? Entonces, me parecía interesante analizar los cuentos desde esta perspectiva y desde este enclave de articulación y no de saludo o digamos, no se me ocurre una palabra, decía, de adoración por la vanguardia, por las nuevas tendencias, sino más bien como saludar ese debate, incorporarlo, pero, como decía en términos de las ideas educativas de él, Antonio, es decir, tratando también de plantear una especie de visión local o desde la región del impacto de la vanguardia, es decir, y cómo eso impactaba, cómo eso ayudaba a construir un arte nuevo que no fuera solamente una adaptación de la vanguardia, sino una reescritura de las tradiciones locales, una reconfiguración de las historias locales, mezcladas, de algún modo, por eso digo, a la articulación o transculturación, como usaba el propio Rama algunos años después, cómo esas tradiciones locales se podían reescribir en clave de vanguardia, ¿no? Entonces, para esto era muy importante tener en cuenta que lo que está haciendo Figari en los años, en el 28, en esos años, de algún modo coincide con un movimiento general de la cultura latinoamericana en ese periodo, que tiene que ver de algún modo con un corrimiento de la cultura hegemónica nacional en todos estos países. Estoy pensando fundamentalmente en Cuba y en algunos países como, por ejemplo, Guatemala, ¿no? En donde las tradiciones indígenas y las tradiciones africanas son reescritas por la vanguardia de una manera novedosa, pero que al mismo tiempo no se trataba de una recuperación folclórica o de una recuperación de la tradición, sino una mezcla, esta misma mezcla. Es decir, Figari, aún siendo un hombre del 900, estaba muy metido en este debate y de algún modo ocurrieron cosas similares en otras partes del mundo, y París fue clave en ese problema, digamos, en esa tensión entre lo local y el impacto modernizador de las vanguardias, ¿no? Y ahí aparece muy cerca su literatura, sus cuentos, estando en París, escribiendo sus cuentos en París,
está, digamos, de algún modo haciendo la misma operación que hizo Lidia Cabrera en Cuba, por ejemplo, con sus cuentos negros, o las leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Que se produce este mismo fenómeno, es decir, en París, estando en París, a veces en contacto con el Museo Antropológico, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Asturias, que descubre la cultura maya en París y no en Guatemala, ¿sí? Es decir, esa distancia les permite, y el diálogo con otros artistas latinoamericanos que estaban en ese mismo momento en París, que todavía era la capital del arte, digamos, luego la hegemonía va a correrse para Estados Unidos, pero en la vanguardia todavía París era la capital del mundo, como decía Walter Benjamin, y entonces en ese lugar, tanto Lidia Cabrera como Miguel Ángel Asturias y el propio Figari, de algún modo revisitan esas culturas no blancas, para decirlo, para incluir, digamos, de algún modo, tanto lo afro como lo indígena y las propias mestizajes, digamos, entre esas dos expresiones culturales. Entonces Figari lo que hace, de algún modo, es alinearse con esa discusión y entonces digo esto porque me parece que también hay que sacarlo del ámbito nacional o no solamente recluirlo en el debate nacional, ¿no? Es decir, los cuentos de Figari de algún modo están en línea con esta experiencia, independientemente de que haya sido un hombre del 900. Es decir, fue un hombre de su tiempo y en ese momento esta era la discusión en París, esto era lo que ocurría en París. Lidia Cabrera va a volver a Cuba a hacer su trabajo de campo, a ir a descubrir la cultura religiosa de los afrodescendientes en un momento en el que Cuba corre su cultura hegemónica y empieza a reconocer dentro de la cultura hegemónica, todavía no una cultura nacional, porque todavía era una colonia, o sea, digamos, tutelada por Estados Unidos, pero era una colonia todavía, no era un país independiente, pero sí empieza a aparecer, bueno, por supuesto la obra del antropólogo Fernando Ortiz, que fue muy importante, para que esa cultura hegemónica, eminentemente blanca, empezara a reconocer, por ejemplo, en el carnaval popular de Cuba, algunas tradiciones africanas, afrodescendientes, digamos, ¿no? O negras, si ustedes quieren. Esto se produce al mismo tiempo que Carpentier publica su primera novela, Eco Chambao, que también recupera tradiciones afro y campesinas de Cuba. Por lo tanto, ese problema, digamos, ese fenómeno se produce, como decía, en París, viendo la cultura desde afuera y volviendo a sus lugares a mirar cómo funcionaba esto y a investigar, ¿no? En el caso de Cabrera es claro, es decir, Cabrera va a hacer luego un trabajo muy importante para los cultos afrocubanos religiosos, que se va a llamar el Monte, que es un gran trabajo etnográfico y antropológico. Es decir, aquí hay una mirada que uno podría equiparar con la experiencia de Figari viajando por el interior y escuchando estas historias como defensor de pobres, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia que, por supuesto, que no es etnográfica en el sentido, digamos, estricto, pero sí el contacto con estas poblaciones le permitió, digamos, conocer las historias de algunos delincuentes, o sea, lo que había detrás de las historias de algunos delincuentes que habían asesinado, o lo que ocurría en esos pequeños pueblos que recorría a principios del siglo XX. ¿No? Entonces, no es lo mismo, porque, digamos, obviamente Lidia Cabrera se dedicó a esto como antropóloga, ¿no? Pero, de algún modo, los cuentos de Figari de ese periodo, de los años 20, finales de los años 20, están de algún modo inspirados en esa experiencia que yo, entre muchas comillas, denominaría etnográfica, más allá de que fue a cumplir funciones que no tienen nada que ver con la antropología, digamos, como disciplina, ¿no? Pero sí ese contacto con los sectores populares, que en Uruguay tienen color, tienen sus pieles, tienen color, son afrodescendientes, son indígenas, son mestizos. Entonces, creo que esa experiencia también, de algún modo, la lleva a París, eso es lo que de algún modo quiero decir, y luego se vuelca en esas ficciones, que obviamente que no estoy tratando de decir que estos textos sean documentos o sean relatos realistas de las situaciones, pero sí inspiradas en esos cuentos sí inspirados en esa experiencia que, otra vez, entre muchas comillas, creo que es una experiencia
como la de Lidia Cabrera o la de el propio Carpentier, ¿no? Que escribe Cuellambaó en la cárcel, pero que luego toda esa experiencia se va a derivar en el resto de su proyecto narrativo, ¿no? Es decir, el reino de este mundo, ¿no? El contacto con Haití, el reino de este mundo, lo que va a venir después, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Figari no va a derivar en esa, no va a seguir la misma trayectoria de Carpentier, pero sí creo que digamos, uno podría digamos, explicar todas estas experiencias, y creo que Figari es parte de ese movimiento y de esa reflexión que, como les decía, se produce, y esto es la segunda cosa que quería decir, se produce como una especie de desplazamiento de la cultura hegemónica que lo que hace es ir incorporando a la cultura nacional elementos de las poblaciones de las poblaciones originarias y de los africanos esclavizados y luego ciudadanos de segunda en nuestras naciones. Ese corrimiento es curioso, que digamos, un poco en línea con lo que decía Antonio respecto al proyecto Ballista, ¿no? Se produce al mismo tiempo que en Uruguay, mientras él estaba en París, festeja el centenario, y como dice Gerardo Caetano en un texto sobre el centenario, habla de un cosmopolitismo eurocéntrico, que lo que hace en el centenario, en los años 30, en el mismo momento que Figari está escribiendo estos cuentos, es plantear un Uruguay blanco, un Uruguay que negaba el aporte civilizatorio y el aporte cultural y social de las poblaciones no blancas, ¿sí? Tanto indígenas como... Es decir, esto es algo que se utiliza siempre como ejemplo. Es decir, el libro del Centenario planteaba que el Uruguay era un país excelente porque no tenía indios y porque la población afrodescendiente era una población minoritaria que no tenía ningún impacto en la vida social y que además se estaba blanqueando, por lo tanto no presentaba un problema. Entonces Uruguay, en ese esquema, en ese ideologema, digamos, Uruguay era un país blanco, ¿no? Europeo. Entonces es muy curioso el gesto de Figari, no estando en Uruguay, no estando en el marco de estos discursos racializadores y racistas, sino estando en París. Entonces recupera estas historias de hombres y mujeres negros. Entonces, obviamente, no estoy queriendo decir con esto que Figari haya hecho un acto consciente de crítica, pero digo que es muy curioso leerlo en el marco de esos discursos de un Uruguay europeo, blanco, que rechaza a los pueblos no blancos, que él recupere estas historias, que además están también cortadas por la cuestión de clase, ¿no? Porque son todos personajes pobres del medio rural, casi todos, no todas las historias, pero la mayoría de ellas sí. Entonces me parece que ahí hay un independientemente de que haya sido o no un gesto consciente, hay una manera de leer estos cuentos como en una trama de significación en esta concreta de una cultura hegemónica que rechaza y niega los aportes de los pueblos no europeos. Me parecía interesante recuperar estos cuentos que de algún modo responden a esta hibridación o a esta mezcla del impacto de la vanguardia y sobre todo porque lo que los afrodescendientes o los hombres y mujeres negros que aparecen en los cuentos de Figari no son, como quería cierto negrismo que la propia poesía uruguaya expresó en ese momento a través del nativismo, o del propio Ildefonso Pereda Valdés, no son remitidos en los cuentos de Figari a una especie de primitivismo a lo París, a lo Francia, pero que tampoco son remitidos, como en la poesía de Ildefonso Pereda Valdés, a una especie de idea de origen no de primitivismo a la francesa, sino de remitirlos a un pasado, a una tendencia atávica de los orígenes, ¿no? Acá aparecen hombres y mujeres que no están datados históricamente, pero que claramente no son hombres y mujeres de las cavernas, ni africanos salvajes, que son hombres y mujeres del campo que tienen
viven en el medio rural, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Es decir, no se sube, estando en París, no se sube a la moda del negrismo, del primitivismo que plantea el negro vinculado a un origen salvaje en esa África negra, sino que trae la historia de hombres y mujeres concretos que viven en el medio rural, ¿no? Eso también me parece, eso sí me parece un gesto claro de traer a los hombres y mujeres del presente y no, o en todo caso de un pasado muy próximo para él, ¿no? Del principio del siglo XX, pero no aquel gesto de el hombre negro, la mujer negra primitivo, ¿no? Que remiten a ese tambor que en realidad es africano, ¿no? O sea, esa cosa de algún modo, primitivista. El hombre salvaje. Claro, el hombre salvaje, el buen salvaje además. Noble ¿no? salvaje. Exacto. Entonces ahí creo que eso también, esa cuota de realismo, digamos, de los cuentos de Figari, combinado con la vanguardia, también me parece un elemento muy interesante de sus cuentos. Y quiero decir esto también porque, digamos, nosotros tenemos una idea de la vanguardia hasta los años 80 del siglo XX, que tenía mucho que ver, o era un espejo, digo, cómo pensábamos la vanguardia latinoamericana, ¿no? Hasta los años 80, como un mero reflejo de la vanguardia europea, ¿no? Entonces decíamos, bueno, los autores que publicaban en los años 20, entonces esto se parece al surrealismo, esto se parece al dadaísmo, esto se parece a... ¿no? Lo que ocurre en los años 80, un poco a instancias de Ángel Rama, es que la mirada sobre la vanguardia latinoamericana se amplía mucho, ¿no? Si empiezan a aparecer los primeros textos que antologan manifiestos, ¿no? Estoy hablando de los textos, las vanguardias de Jorge Schwartz, luego antes el libro de Osorio, chileno, que se publica en la Biblioteca Ayacucho, que fue creada por Ángel Rama, y ahí empieza a aparecer una visión global de la vanguardia. Y ahí nos damos cuenta que la vanguardia latinoamericana fue mucho más compleja y heterogénea de lo que habíamos visto cuando la veíamos como un mero reflejo de Europa. Y es ahí donde aparecen muchos casos, en Brasil, en Cuba, en los que podemos ver que la vanguardia, en algunos casos, se articula con el nacionalismo o con ciertas ideas de regionalismo, que son las que defiende Figari, básicamente, en términos culturales, ¿no? Y en este periodo, no estoy hablando de todo Figari, sino del Figari de los años 20 y 30, de los años 20, fundamentalmente, ¿no? Entonces, me parece que esto también es importante porque en los años 50, cuando Rama recupera a Figari y lo nacionaliza de algún modo, nacionaliza aquellos textos que habían sido publicados en París y los trae a la literatura nacional, todo este panorama que tenemos hoy de las vanguardias, Rama no lo tenía, ¿no? Pero ahí empezamos a ver que la vanguardia se articula con las demandas locales, con las culturas tradicionales en muchos países. Me estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento de la antropofagía en Brasil, que propone comer la cultura europea y luego, me voy a permitir utilizar un término académico, y luego cagarla en un producto nuevo, ¿no? Esto está escrito en el manifiesto de la antropofagía, no lo estoy inventando yo para asustarlos con malas palabras. Esto está escrito en el manifiesto de la antropofagía, o el movimiento Pau Brasil, en donde se propone una vanguardia nacional, ¿no? Que toma el impacto del europeo, pero que lo combina con las tradiciones nacionales. Entonces, esto recién lo podemos ver a partir de los años 80, cuando tenemos un panorama global de la vanguardia y del impacto de la vanguardia en toda América Latina. Ahí empezamos a ver, esto Rama no lo podía ver. Y traigo a Rama porque me parece que el Rama de los años finales, los años 80, el Rama teórico, el Rama de la transculturación narrativa, el Rama de la ciudad letrada, de algún modo, si uno lee el ensayo, ¿no? La aventura intelectual de Figari, de Rama, que es del año 51, o sea, 30 años antes de este Rama teórico, uno ya puede ver configurados algunos de los problemas que Rama se va a plantear en la transculturación narrativa, que tienen que ver fundamentalmente con el impacto modernizador de Europa y cómo las tradiciones locales se transforman a partir de ese impacto modernizador. Y yo leía cuando elaboré el trabajo para la antología, para el libro, yo leía el ensayo sobre Figari
pensando en la transculturación narrativa y decía, ¿cuánto de esta reflexión que Rama hizo y que Rama trajo cuando recupera a Figari como escritor, está después reflejada en esa reflexión sobre el impacto de la vanguardia y sobre esta idea de los narradores transculturadores, que como Arguedas y otros narradores latinoamericanos, lo que hicieron fue precisamente eso, transformar las culturas locales y meterlas en estructuras narrativas. Estoy pensando en Los ríos profundos, por ejemplo, la novela de Arguedas, en estructuras narrativas que son de vanguardia. Entonces ahí hay una mezcla de las tradiciones indígenas, por ejemplo, en el caso de Arguedas, pero en unas estructuras narrativas más parecidas a Faulkner o a Joyce, ¿no? O sea, ahí había una mezcla. Entonces Rama está pensando en ese problema, ¿no? El problema de la transculturación narrativa, es decir, cómo esas estructuras de la vanguardia, esas estructuras europeas, se transforman y cómo ayudan a transformar las tradiciones locales en una cultura nueva, ¿no? En un producto cultural nuevo que es una amalgama de las culturas europeas que vienen de afuera, del impulso modernizador que viene de afuera y de las tradiciones que ven modificadas. Entonces, esto simplemente no tiene que ver con Figari, pero tiene que ver, sí, con el modo en que leemos a Figari y que hoy tal vez, yo coincido con Antonio, que tiene mucha actualidad, digamos, porque hoy, bueno, en el momento en el que estamos, en el que los impulsos modernizadores y los impulsos de renovación y de transformaciones de la cultura son mucho más rápidos, más acelerados, y hoy Internet y las redes sociales, hoy la conexión es distinta y este debate que de repente podía llevar 5 o 10 años, ¿no? Entre cartas y libros y cosas que tardaban tiempo en llegar a los puertos, en las valijas de los intelectuales que viajaban a París, y hoy esos procesos se aceleran y creo que la actitud de Figari también como narrador, al mismo tiempo como vos lo recuperabas como pedagogo, fue la de precisamente articular esos empujes de modernizadores con una lectura de lo local y de las tradiciones culturales locales, y creo que ese gesto tiene una enorme actualidad también. Gracias. Bueno, hay café para hacer una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente mesa. Yo tomé apuntes de algunas cosas que dijo Antonio y otras que dijo Alejandro. Creo que Alejandro tomó apuntes de lo que dijo Antonio, sí, y Antonio debe haber tomado apuntes. No te vi, pero pero bueno, una de las cosas que tengo, la vertiente crítica, en el mal sentido del término que me caracteriza, me lleva a pensar que tengo suerte que no sigas siendo el director de programas culturales y no te tenga que pedir dinero, porque estoy discrepo, o sea, que el museo no te tenga que... no, fuera de broma, tengo mis serias dudas de que Figari se alinee a las vanguardias en algún sentido parisinas, sobre todo con los casos que tú propusiste. De hecho, de Asturias y de Cabrera, de Lidia Cabrera y de Alejo Carpentier, con el que finalmente tuvo un pequeño contacto. Pero al contrario, creo que Figari crea desde un aislamiento, y coincido, sí, en que hay una crítica, no sé si intencional o solapada, en los cuentos de Figari respecto a ese Uruguay del 30 que se veía blanco, pero no en el sentido de que es alineada con las vanguardias de las que descreía, que posiblemente desconocía, y que bueno, me parece que la formación de Figari está anclada en
en los inicios del siglo XX, la formación estética. Y por tanto, él es un ejercicio más de memoración, de evocación personal, que de una articulación entre la modernidad, en el caso de la literatura. Ahí veo como un tema lindo para discutir y entrar en calor. No hay más presupuesto para el Museo. No, No, ahora no tengo nada que ver. No tenés nada que ver. Bueno, voy a tener que buscar otro castigo. Una pequeña puntualización chiquita. Me acuerdo de que Figari un segundo, compite directamente por la traducción, que Figari compite con Asturias en París por el premio Montsegur. Eso acontece en 1930-1931, premio que al final gana Asturias. Figari queda en segundo lugar, por la calidad de la traducción. El premio era por la traducción, aunque se da, digamos, el hecho ese curioso de que Figari termina compitiendo o en segundo lugar, nada más y nada menos que con las leyendas de Asturias, ¿no? Pero fue un dato de la realidad, y fue, yo le decía a Tiago, tal vez la última participación escrita de Figari, porque cae, queda en segundo lugar, no gana en el momento en que se desata la crisis financiera en la vida de él, y la crisis de él ya del año 31 final. No sé si la idea es que yo nos No, peleemos acá públicamente. No voy a seguir hablando. ¿La idea es que nos peleemos nosotros acá públicamente o qué? No, porque me gustaba decir alguna cosa pelotada. Pero creo que una prueba de digamos, de esto que estoy diciendo, de que él no logra articular ni se propone, es que en realidad no se publicaron los cuentos, ¿verdad? No. Se publicaron, como bien decías, por primera vez con la editorial Fábula de Ángel Rama en el 51. Pero bueno, sí, te paso. Vamos a hacer breve, sí, te voy a dejar hablar un poquito, pero vamos a hacer breve así, tomamos un café y seguimos con la. Claro que sí. No, simplemente porque tal vez en el entusiasmo de la exposición no fui del todo claro, ¿no? Claramente Figari no estaba pensando en la vanguardia, y en todos los artículos que publicó, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, discute permanentemente con las vanguardias. Por eso yo decía que era un hombre del 900 discutiendo con los vanguardistas, que hablaban de la innovación, bla, bla, en la revista Martín Fierro, y él venía y decía, no, porque el regionalismo, la articulación. No, lo que yo, digamos, a mí me parece que el gesto que yo quise, de algún modo, proponer en el artículo, no era que él estaba 100% alineado con la vanguardia, sino más bien que esos cuentos, más allá de que es un dato biográfico y real, de que tomó sus memorias del principio del siglo XX y las trajo a los cuentos, ¿no? Pero lo que yo digo es, independientemente de esa cuestión biográfica, de esa cuestión, de ese dato de la realidad, que es que efectivamente está construido sobre sus memorias de su trabajo a principios del siglo XX, el gesto y algunos de los textos, de algún modo, se parecen, capaz que ahí capaz que no haber hecho ese énfasis, capaz que matizarlo de esta manera, se parecen a las cosas que hacen Miguel Ángel Asturias y Lidia Cabrera, en el sentido de traer, de articular, ahí sí, las tradiciones locales con la vanguardia. Es decir, claramente los cuentos de Figari no son cuentos de vanguardia. O sea, no hay una disolución del yo, no hay una disolución del yo, no hay fragmentarismo, no hay, o sea, todo lo que uno puede ver en la obra de Martín Adán o el propio Felisberto Hernández, ¿no? O sea, esas cosas no aparecen, claramente son cuentos que tienen una unidad aristotélica, principio, medio, fin, o sea, no hay una estructura de vanguardia. Pero sí me parece que
y eso es lo que es un como si, no sería lo mismo, capaz que no puse demasiado énfasis en eso, pero hay como un como si, o sea, como un gesto similar, no igual, pero similar. Y solamente a partir de este redescubrimiento de todo el mapa de la vanguardia latinoamericana, yo invito a pensar a Figari de vuelta en esa clave. No quiere decir con eso, para nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, independientemente de que ahora no te puedo cortar el presupuesto, estoy de acuerdo contigo en que claramente Figari no comulga, digamos, con la vanguardia europea en los términos en lo que lo hace Martín Fierro, la revista Martín Fierro o la Cruz del Sur en Montevideo. Incluso la vanguardia de Montevideo es una vanguardia un poco más tímida que la de Martín Fierro, no tan antiinstitucional. Y Figari claramente no está pensando, no está en esa clave. Pero sí esta idea, esta recuperación de esto que escuchó y de esta experiencia que tuvo a principios del siglo XX, traerla a unos cuentos breves, que tienen una estructura narrativa clásica, realista. O sea, por eso insistía después en el realismo, ¿no? Si por un lado hay un toque de realismo clásico, realismo social, típico. Pero me parecía que este gesto de traer estas tradiciones, estos cuentos, se parecía o tenía cierto aire de familia con este gesto de la vanguardia articulada con el nacionalismo. Pero no quiere decir que, para nada, que Figari fuera un vanguardista en el sentido tradicional o tal cual lo entendemos. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo que no, que capaz que el énfasis que hice fue demasiado fuerte, pero no era esa idea. Bueno, yo los invito a que pasen otro día a retirar el libro que Antonio prometió traer. Promesas de campaña, hay que ver si no, la anotamos como promesa. Para ninguna elección.